Soy el profesor Edwin González Molina, biblista y teólogo, y esto es Hebreo Bíblico, un curso de iniciación. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema del Sheva, donde la vocal se encuentra con el silencio. El Sheva en el hebreo bíblico es un signo diacrítico que se coloca debajo de las letras o consonantes para indicar una vocal. Es uno de los símbolos más complejos en la vocalización del hebreo bíblico, ya que puede presentar una vocal corta o puede representar también un silencio en la lectura. Va a depender del contexto en el cual se encuentre este signo. Vamos a mirar algunas reglas que nos van a ayudar a saber cuándo pronunciarlo como una vocal y cuándo no es una vocal. Regla número 1 del Sheva. Esta regla dice que cuando un Sheva se encuentra debajo de la primera consonante de una palabra al inicio, es una vocal E. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos nuestra primera palabra que vamos a encontrarla en el Génesis. Esta palabra marca aquí la primera Sheva debajo de esta consonante al inicio de la palabra, el cual nos indica que significa Bereshit, en el principio. Fíjense que hay que leer esa Sheva como una vocal. Tenemos nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos nuestra Sheva debajo de la primera consonante, lo cual diría Berit, que significa pacto, alianza o un acuerdo. Y tenemos nuestra tercera palabra, que lo podemos leer como Sheol, tumba o reino de los muertos, marcando entonces la Sheva debajo de la primera consonante. Entonces, recordemos esta regla número 1, cuando el Sheva se encuentra debajo de la primera consonante de una palabra, entonces debemos leerla como la vocal E. Regla número 2 del Sheva. Esta regla dice que cuando un Sheva está entre dos vocales, no se pronuncia. ¿Es divisor de sílaba o es un Sheva silente? Miremos este ejemplo. Aquí tenemos una palabra y queremos descubrir la función de esta Sheva. Marcamos nuestra Sheva que se encuentra entre dos vocales. Por lo tanto, esta Sheva aquí nos marca un divisor de sílaba. Aquí esta palabra dice entonces Yisrael, que se puede traducir como Israel. Tenemos otro ejemplo. Marcamos nuestra Sheva, lo cual hace que esta palabra tenga su primera división de sílaba. Recordemos la división de las sílabas, consonante, vocal, consonante, por lo cual es una sílaba cerrada. Y esta palabra diría midbar, desierto. Recordemos entonces la regla 2. Cuando una Sheva está entre dos vocales, no se pronuncia. Es divisor de sílaba o una Sheva silente. Regla número 3 del Sheva. Esta regla dice que cuando un Sheva está entre dos vocales, pero lo precede el Metec, ese símbolo diacrítico que se coloca ahí al lado de la vocal, entonces aplica una especie de freno a la regla. Por lo tanto, debe leerse como la vocal E. Miremos este ejemplo. Tenemos esta palabra, aquí marcamos el Sheva, lo identificamos que normalmente está entre dos vocales, pero aplicando esta regla número 3, dice que cuando le precede este símbolo llamado el Metec, entonces le devuelve el sonido al Sheva. Ya no es divisor de sílabas, sino que debe leerse como una E. Miremos entonces, esta palabra dice ojelú, que es el verbo comieron. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta otra palabra que aplica muy parecido a la palabra anterior. Tenemos nuestra Sheva, pero está precedida por el Metec, lo cual le devuelve su sonido de vocal. Y aquí diría amerú, es el verbo dijeron.
Regla número 4 del Sheva. Esta regla dice que cuando hay dos Shevas juntas, la primera Sheva no se lee, es decir, es silente o divisor de sílaba. Y el segundo Sheva sí es la vocal E, debe leerse así. Vamos a mirar este ejemplo. Tenemos esta palabra en el hebreo, una palabra bastante larga. Vamos a identificar que tenemos dos Shevas juntas. La regla nos dice que la primera Sheva, es decir, en este ejemplo la que está debajo de la resh, no debe leerse, pero la segunda vocal que está debajo de la bet sí se debe leer. Fíjense entonces que nos marca la división de sílaba en la primera Sheva que no se lee. Esta palabra dice Bekir Behem, significa entre ustedes o cerca de ustedes. Miremos otro ejemplo. Tenemos esta otra palabra. Identificamos que hay dos Shevas juntas. Entonces la regla dice que la primera no se lee, nos marca la división de sílaba, y la segunda sí debe leerse. En esta palabra entonces tenemos la palabra Tishmeu. Esta palabra significa oigan o escuchen. Recordemos entonces la regla 4 que nos dice cuando hay dos Shevas juntas, el primero no se lee, es silente o divisor de sílaba, y el segundo sí es una vocal E. Regla número 5 del Sheva. Esta regla dice que cuando un Sheva se encuentra al final o hay dos Shevas juntas que se encuentran al final, ninguna de estas debe pronunciarse, es decir, ninguna de estas es una vocal E. Miremos este ejemplo. Aquí podemos identificar que en esta palabra hay una Sheva. Aquí tenemos las dos Sheva que están al final de la palabra. Miremos cuál de estas se pronuncia y cuál de estas no se pronuncia. Bien, como tenemos una palabra que tiene tres Sheva, vamos aplicando las reglas para ir reconociendo lo aprendido hasta ahora. La primera Sheva se encuentra entre dos vocales, por lo cual aplica a la regla número 2. Cuando un Sheva está entre dos vocales, no se pronuncia, es divisor de sílaba. Aquí marca entonces la palabra, la primera sílaba, porque encontramos un Sheva divisor de sílaba, por lo cual no se podría leer como una E. Pero llama la atención que también tenemos un kametz. Vamos a ver qué tipo de kametz es esto para aplicar lo aprendido en la lección del kametz katán o el kametz hatuf. Este kametz que encontramos aquí aplicaría a la regla número 2 del kametz, que dice cuando un kametz se encuentra en sílaba cerrada no acentuada, entonces es kametz katán o hatuf, es decir, es una O. Es importante saber entonces que esta vocal debe leerse como una O. Bien, seguimos entonces con la regla y dice que cuando hay dos shevas juntas al final o una sola al final, estas no deberían de leerse. Por lo tanto, nos encontramos en una palabra que tiene tres sheva y ninguna de ellas se lee aplicando las distintas reglas. Entonces, ¿cómo se leería esta palabra? Esta palabra se leería entonces homlacht. Homlacht. Tú fuiste obligada a reinar. Es una palabra o un verbo que está en segundo femenino singular. Regla número 6 del Sheva. Esta regla dice que cuando un Sheva se encuentra debajo de la primera consonante que se repite consecutivamente, es decir, una consonante doble o gemela, entonces es una vocal E. Debe leerse como una vocal E. Miremos. Aquí tenemos esta palabra e identificamos el Sheva. La regla simple podría decir que cuando ese Sheva está entre dos vocales no debería leerse. Sin embargo, nos encontramos con la regla de una palabra que tiene
consonantes que se repiten son consonantes gemelas consecutivamente. Entonces, cuando se encuentra debajo de la primera consonante, debe leerse, lo cual anularía la regla del Sheba que se encuentra entre dos vocales. Entonces tenemos aquí que esta lame, la primera consonante de estas gemelas, viene acompañada de su Sheba. Por lo tanto, debe leerse Olelim, que significa niños. Es importante recordar entonces que cuando un Sheba se encuentra debajo de la primera consonante que está repetida consecutivamente, entonces es una vocal E. Regla número 7 del Sheba. Esta regla nos dice que cuando un Sheba se encuentra en una letra con un dagesh forte, entonces es una vocal E. Revisemos este ejemplo. Tenemos esta palabra que cuenta con un Sheba que está en una consonante que tiene un dagesh forte. ¿Cómo sabemos que es un dagesh forte? Porque la regla número 2 o la regla del dagesh forte dice que cuando se encuentra o está antecedida antes le antecede una vocal, entonces es dagesh forte. La regla del forte entonces dice va en cualquier consonante menos en gutural, duplica la consonante en la cual se encuentra y siempre, siempre, siempre va precedida de vocal como nos lo marca esta flecha que está aquí. El dagesh forte precedido del patak, en este caso una vocal. Miremos ahora entonces qué regla del Sheba está aplicando. Vemos una Sheba que se encuentra entre dos vocales, lo cual nos diría la regla que no debería de leerse porque es un Sheba divisor de sílaba. Pero la regla número 7 que estamos tratando en este momento nos dice que cuando un Sheba está en una letra con un dagesh forte, en este caso, entonces nos dice que es una vocal. Aquí tenemos la palabra entonces Haketore. Recordemos que esta consonante que he marcado en color rojo debe duplicarse porque así lo dice la regla del dagesh forte. Así que en la transliteración fonética lo escribimos con doble consonante. Recordemos que al hacer entonces la división de sílaba, recordando esta lección, tomamos la primera consonante vocal y la mitad de la siguiente consonante en la cual se encuentra el dagesh forte. Así que es una sílaba cerrada, lo transliteramos hak. Recordemos entonces que la segunda sílaba sería la otra mitad de esta consonante con la sheba que se encuentra allí, que recupera su sonido porque tiene un dagesh y es consonante vocal, es abierta. Continuamos entonces con nuestra división de sílaba consonante vocal consonante y nuestra última sílaba consonante vocal consonante y es cerrada. Haketoret. Recordemos entonces la regla número 7 del Sheba, que es que cuando se encuentra en una letra con dagesh forte, esta es la vocal E. Una regla bonus, que la pondría también como regla 7, es que cuando una Sheba está precedida de una vocal larga no acentuada, entonces esta se puede leer como la vocal E. Tenemos, por ejemplo, esta palabra, que tenemos una Sheba. Aquí tenemos otra palabra con un Sheba y otra palabra con un Sheba. Estas palabras están precedidas por vocales largas o súper largas en su respectivo caso. La primera palabra entonces sería Bejotebim y escribimos, tenemos nuestra segunda palabra, Ubehol y en todo. Y tenemos nuestra siguiente palabra, Toledot, origen, historia, descendientes. Aquí vemos entonces un Sheba precedido de vocal larga, lo cual hace que se lea.
En resumen del Sheva, diríamos entonces que, ¿cuándo se lee el Sheva? Bueno, es Sheva una vocal cuando está debajo de la primera letra de una palabra, cuando se encuentra debajo de la primera letra de dos letras repetidas consecutivamente, cuando hay dos Sheva juntas, el primero es silente mientras que el segundo es vocal, cuando se encuentra entre dos vocales pero está precedido del signo Metec, cuando se encuentra en una letra con dagesh forte o cuando se encuentra precedido de una vocal larga. En estos casos debe leerse el Sheva. Cuando no es una vocal y no debe leerse, cuando se encuentra entre dos vocales, esta es silente o divisor de sílaba. Así que para memorizar mucho más rápido a la hora de leer una palabra en hebreo, miremos si se aplica la regla número 2, que es la única que dice que cuando se encuentra entre dos vocales es silente o divisor de sílaba. Hemos llegado al final de esta lección, de este video. Esperamos que podamos vernos en una próxima lección de hebreo bíblico.